Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy en la UC. Mi nombre es Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, y hoy nos encontramos en las alturas de la Casa Central UC para hablar acerca de un tema relacionado con lo divino. Y es que recientemente el autor español Javier Cercas fue invitado a la iniciativa La Ciudad y las Palabras del programa de doctorado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos en el Campus Lo Contador para hablar acerca de su más reciente libro titulado El Loco de Dios en el Fin del Mundo, que narra una historia que tiene que ver con un viaje que él realiza con el Papa Francisco y del cual nuestro periodista Nicolás Lazo de la revista universitaria UC tuvo el honor de conversar. Bienvenido, Nicolás, cuéntanos. ¿Qué tal, Rocío? Sí, estuvimos entrevistando a este reconocido escritor español en la sede en Chile de Penguin Random House, que es la editorial que lo publica alrededor del mundo. Conversamos sobre lo humano y lo divino, pero principalmente sobre este libro donde Cercas perfila al Papa, se analiza a sí mismo y de paso narra este viaje junto a la comitiva papal a Mongolia, un país muy particular porque según las estimaciones del propio Vaticano no debe sumar probablemente más de 1.500 o 2.000 fieles católicos. Perfecto. Ahora, lo interesante es que este libro aparece el 1 de abril, apenas 3 semanas antes de que muera Jorge Mario Bergoglio. Perfecto. ¿Cuál es la mirada de este autor sobre él y sobre la religión? Francisco eligió este nombre en alusión a San Francisco de Asís, que se autodenominaba el Loco de Dios por la radicalidad y la intensidad con la que vivía el mensaje cristiano. Y Javier Cercas, a su vez, que es profundamente ateo, se llama a sí mismo el Loco sin Dios. Por lo tanto, este texto es un diálogo constante y muy fértil entre dos locos, el loco de Dios y el loco sin Dios. Pero además, Javier Cercas tiene motivaciones personales en este asunto, porque su mamá, muy católica, a diferencia de él, estaba convencida de que al morir se iba a reencontrar con su marido, el papá de Javier Cercas. Entonces el escritor decide acudir a este viaje y preguntarle al Papa sobre la resurrección de la carne y la vida eterna para llevarle la respuesta a su mamá. A su madre. Si le respondió o no, qué fue lo que el Papa le dijo en caso de que lo haya hecho, se lo dejamos a los lectores. Quedamos enganchados entonces. Muchas gracias, Nicolás. Y todas y todos muy invitados a ver este capítulo de Hoy en la UC, Javier Cercas. Hoy en la UC. Quería preguntarle, Javier, en primer lugar, sobre su más reciente libro, El Loco de Dios en el Fin del Mundo, que entiendo se publicó apenas 3 semanas antes de que el Papa muriera. Este libro narra un viaje que usted hizo con él a Mongolia. Quería preguntarle cuán intenso, cuán raro, cuán agotador ha sido promover este libro, salir a promoverlo en unas circunstancias históricas tan particulares, ¿no? Donde su libro y la coyuntura se han unido de una manera inesperada. Bueno, el libro efectivamente se publicó en España, en Italia y en toda Latinoamérica unas semanas antes de su muerte, y digamos que ya la promoción, o sea, hablar de este libro ya era una cosa muy intensa antes de que el Papa falleciera, el día 21, ¿no? Bueno, esto ocurre cuando publicas un libro habitualmente. No sé si la muerte del Papa ha cambiado muchas cosas. Sí, hay mucha más atención sobre el libro, pero digamos que la intensidad de la promoción iba a ser más o menos parecida, ¿no? Sí, me han convertido en una especie de especialista, cosa que no soy. Han convertido este libro en una especie como de... Me decían, bueno, va a ser la visión final del papado, puede ser, prefiero que sea la mía que sea la de otro, eso también lo confieso. ¿Han cambiado muchas cosas? Sí, hay más atención sobre el libro, esto es un hecho, pero bueno, el libro antes de que el Papa muriese ya era un libro muy leído. Yo nunca había tenido un libro que fuera el más leído en Italia y en España al mismo tiempo, por ejemplo. Y bueno, y ahora la atención simplemente se ha multiplicado, ¿no? Más que Soldados de Salamina incluso.
No lo sé, es que es muy distinto, porque cuando yo publiqué Soldados de Salamina era un escritor completamente desconocido. Entonces el libro se publicó como cualquier otro libro mío y poco a poco fue adquiriendo notoriedad, muy lentamente. Al cabo de un año fue cuando el libro ya había, como digo, tenía ya muchos lectores y todo eso, pero es que este libro lo ha tenido inmediatamente. Es muy distinto, no tiene nada que ver. Nada que ver. No, lo otro fue mucho más lento. Ten en cuenta que cuando yo publiqué Soldados de Salamina, a mí hasta ese momento me leían mi madre, mis hermanas y tenía algún lector más, pero no más. En cambio ahora, pues cuando sale un libro mío, digamos que ya hay una cierta expectativa, ¿no? Porque tengo lectores en diversos países o en muchos países. Entonces no tiene nada que ver con aquello, la verdad, nada. ¿Y manejar esa expectativa revista alguna dificultad o no la tiene en cuenta a la hora de trabajar? Es que si la tuviera en cuenta no podría escribir. Así de fácil. Es decir, sí, podría decirme a mí mismo, bueno, hoy ya hay muchos lectores que esperan mis libros. Muy bien. ¿Y qué? Sí, es la primera vez que a un escritor en la historia le ofrecen la posibilidad de escribir un libro entrando en el Vaticano, hablando con la gente del Vaticano. ¿Debería haberme eso responsabilizado? Y pues la verdad es que no. Porque mira, yo como persona soy razonablemente pusilánime. No me considero una persona especialmente valiente, pero como escritor no puedo serlo. Un escritor cobarde o pusilánime se ha equivocado de oficio. Es como un torero cobarde o pusilánime. Dedícate a otra cosa. Entonces yo cuando tengo un libro por delante simplemente voy a por él y se acabó y me olvido de todo lo demás. Si no hiciese eso no podría escribir. No pienso en los que lo van a leer, solo pienso en el único lector al que realmente conozco, que soy yo mismo. En satisfacerme a mí mismo, en ir hasta el fondo, de lo desconocido para encontrar lo nuevo, por decirlo como el verso de Baudelaire, ¿no? Ese es mi oficio. Y luego, cuando me tengo que enfrentar a entrevistadores como tú, pues salgo como puedo del trance, pero nada más. Usted ha dicho que una de las muchas, digamos, hebras del libro tiene que ver con restituir la complejidad del Papa. ¿Qué hacía complejo a Jorge Mario Bergoglio? Lo que hace, para empezar, todos los seres humanos somos complejos. O sea, un ser humano simple no existe. En cuanto tú te pones a bucear en una persona o en cualquier circunstancia, Flaubert decía, basta mirar con atención una cosa para que se vuelva interesante. Pues con los seres humanos pasa eso, solo que multiplicado. Entonces, desde luego, Bergoglio no era la persona plana, simple, unidimensional que muestran los noticiarios, las televisiones, incluso los documentales, las entrevistas que se han hecho sobre él. Es una persona muy compleja, es una persona con muchas oscuridades, con claridades, pues como todos los seres humanos, ¿verdad? Y una persona que ha vivido casi 90 años, pues mucho más todavía. Era un hombre complejo y yo he intentado eso, restituir la complejidad al personaje, al Papa, al cristianismo, al catolicismo. Eso es nuestra obligación como escritores, ¿no? Resistirnos con uñas y dientes a la simplificación. En este caso y en todos. En este caso era quizá más complejo porque, claro, tú sabes, estamos hablando del Papa, estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando del Vaticano. Y todo el mundo tiene una enorme cantidad de prejuicios, todos, a favor, en contra, medio pensionistas, todo el mundo quiere saberlo todo, como hemos visto a raíz de la muerte del Papa, ¿verdad? Todo el mundo... Todos son vaticanistas. Todos son vaticanistas, todo el mundo tiene una opinión que por supuesto es la correcta. Eso sí, se basa en no sé qué declaraciones que yo una vez. Entonces, mi propósito, antes de que se... O sea, cuando me hicieron esta propuesta inédita, porque a nadie le había hecho una propuesta así, esto es lo más extraño. Este libro es raro desde el principio hasta el final. Desde una propuesta inédita, totalmente inédita, de entrar en el Vaticano, de preguntar, de hablar y de escribir lo que quisiese. Porque claro, tú dices que el libro trata de un viaje a Mongolia, y es verdad, en parte, bueno, digamos un 30% del libro, un 33% del libro transcurre en Mongolia, pero el resto transcurre en el Vaticano. Y Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía que Mongolia, créeme. Pues cuando me hicieron esta propuesta,
Lo más difícil, diría, de este libro ha sido llegar a un lugar como el Vaticano sin prejuicios, con la mirada limpia, para ver lo que realmente ocurre allí, no lo que yo imagino, lo que yo preveo o preveía, lo que dicen que ocurre allí, lo que realmente ocurre allí, cómo es realmente las personas que rodeaban a Bergoglio y que llevan el Vaticano, cómo era el propio Bergoglio, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo más difícil. Mi oficio no consiste en juzgar. Juzgar es muy fácil, bueno, es muy difícil si lo haces bien, pero para eso están los jueces. Y el lector si quiere, si un lector quiere juzgar es cosa suya, pero mi oficio no consiste en juzgar, consiste en comprender, ¿verdad? Y comprender no significa justificar, comprender significa comprender, ¿verdad? En toda su complejidad, las cosas, las personas. En eso consiste el oficio de escritor, en eso consiste el oficio de novelista. Yo me considero a mí mismo un novelista. Y este libro está trabajado como una novela, aunque sea una novela sin ficción. Yo he escrito muchas novelas sin ficción. Este libro es una mezcla de cosas. Este libro es una mezcla de ensayo, de crónica, de biografía, si quieres, del Papa Francisco, de autobiografía de un español, europeo, occidental común y corriente, que se educó en el cristianismo, en el catolicismo, y que en algún momento perdió la fe. Y todas esas cosas es este libro, solo que al final para mí es una novela. Una novela no en el sentido de que sea ficción. La novela no equivale a ficción. Es una novela en la que no hay nada inventado, pero es una novela porque la novela tiene esta extraordinaria, única capacidad, desde Cervantes para acá, tal y como yo la leo, de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos. Por eso es un género único para mí. A propósito de la complejidad y del género novelesco, también ha dicho usted que entiende sus novelas, sus trabajos narrativos como novelas policíacas, en el sentido de que se mueven en torno a un enigma. Y este es también el caso. Aquí el enigma, no sé si principal, pero un enigma que cruza todo el texto es el dogma católico, ¿verdad? La reencarnación, la resurrección de la carne, digo, y la vida eterna. Claro. Luego de haberlo escrito, ¿cómo se aproxima a ese dogma? ¿De una manera distinta o sigue ese racionalista igual de contumaz, como se autodenomina al principio? Bueno, efectivamente tú lo has descrito, lo has dicho muy bien. Todas las novelas que yo he escrito y todas las novelas que yo admiro, desde El Quijote para acá, a su modo son novelas policiales porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es el corazón de la novela policial. Solo que en este caso, efectivamente, estamos ante una novela, como digo, sin ficción, híbrida, mestiza de géneros, en la que el enigma, hay un enigma fundamental. Es el enigma que recorre todo el libro. Esta es la columna vertebral de todo el libro. Sin esto no existe el libro. Y ese enigma es un enigma a la vez íntimo y universal. Íntimo porque cuando a mí me hacen esta oferta, esta propuesta no insólita, sino inédita, de entrar en el Vaticano, preguntar, hablar y escribir lo que a mí me dé la gana, acompañar al Papa y escribir lo que me dé la gana, en lo primero que pienso es en mi madre. Por eso digo que es íntimo, que es personal. Mi madre era una persona profundamente católica, profundamente creyente. Cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida viviendo con él, lo que decía es que iba a ver a mi padre después de la muerte, que iba a verlo después de la muerte. Pero eso lo decía no porque ella se lo hubiese inventado, sino porque eso es la promesa central del cristianismo. Eso es lo que promete el cristianismo. Esto es el corazón del cristianismo. Cuando pensé en eso, lo que pensé también es que ya sabía de qué iba a tratar este libro, y lo supe inmediatamente, o casi inmediatamente. Este libro iba a tratar de lo que efectivamente trata, es decir, de cómo un loco sin Dios como yo, y como tantos otros, ¿verdad? Un loco sin Dios, alguien que ha perdido a Dios, que ya no cree, que ya no tiene fe, en el sentido religioso, va a buscar al loco de Dios, por antonomasia, que es Francisco. Francisco es el loco de Dios porque Francisco es el primer papa, lo sabemos, ¿no? Latinoamericano, jesuita, etcétera, pero también el primer papa que se llama a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco sin Dios, perdón, el loco de Dios, el folle di Dio, ¿no?
Y bueno, pues eso, un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios para hacerle esa pregunta tan elemental y a la vez tan fundamental. Si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Para escuchar la respuesta del Papa, de Francisco, del loco de Dios, que es el único autorizado realmente para dar esa respuesta, para escucharla y para llevársela de vuelta a mi madre. Así que sí, esta es una novela policial y en el corazón está el corazón central, el enigma central del cristianismo, que es el enigma, uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ese es el tema central. ¿Ha cambiado en algo mi visión de las cosas? Bueno, este libro a mí me ha cambiado por completo. Un libro que no te cambia por completo no puede ser un buen libro, ¿eh? Porque un libro es una aventura. Para un autor y para un lector. Exacto. Primero para el autor. Y si la aventura no te cambia como autor, no es una aventura. Y si la aventura no le cambia al autor, no puede cambiar al lector. Que al fin y al cabo es de los que se trata, porque la literatura es un placer, pero también es una forma de conocimiento. Y no hay conocimiento sin transformación, sin metamorfosis, ¿no? Sin cambio. A mí me ha cambiado por completo. Me ha cambiado la visión del cristianismo, la visión de la Iglesia, la visión, por supuesto, del Papa y de quienes lo rodean, o lo rodeaban, vamos, todavía están ahí. Si la pregunta es directamente si me he convertido a la fe de mi infancia, hay dos respuestas para eso. Una respuesta la da Lorenzo Fazzini, que es un personaje del libro, es el director de la editorial del Vaticano y somos como compañeros durante todo el viaje, somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza, también en el sentido humorístico, porque hay mucho humor en el libro. Yo no concibo la literatura, mucho menos la novela, sin humor. Y en un momento determinado, varios momentos me dice Javier Fazzini, me dice, si te conviertes, no lo digas, porque si lo dices en el libro o durante la promoción, no vas a vender un puñetero ejemplar del libro. Ahora bien, una vez ya hayas pasado 4 años y hayas vendido muchos libros, entonces escribes un libro sobre tu conversión, contando tu conversión, y esos libros se venden muy bien, yo te vendo, me lo das a mí, te vendo 4 millones de ejemplares y ya está. Y aquí paz y después gloria, como decía mi madre. Bueno, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que no me he convertido. Este libro me ha cambiado por completo, incluido me he vuelto más anticlerical, porque el Papa Francisco era anticlerical, y esto es un asunto muy importante, que poca gente sabe fuera de la Iglesia. Quiero decir, anticlerical seriamente, no anticlerical de pacotilla. Claro. No entendía que el clero fuera superior al resto de las personas. Claro, podemos explicar en qué consiste su anticlericalismo, que era muy serio y muy importante en su discurso religioso. Pero sigo siendo ateo, como te digo, soy más anticlerical, pero sigo siendo igual de ateo. ¿Y por qué? Mira, yo puedo, ¿cómo decirlo? Hay un momento en el libro, el libro trata cuestiones muy serias, pero siempre con sentido del humor, y sobre todo las ideas más serias pueden ser, mejor dicho, son serias porque son apasionantes, solo que hay que contarlas de manera apasionante, ¿no? Las ideas aparentemente más abstrusas, incluso ideas teológicas, políticas, ¿no? Y en este libro se manejan muchas de esas ideas, hay discusiones sobre esas ideas, pero yo creo que se pueden presentar, como digo, de una manera apasionante para el lector. Y funcionan también como personajes, en cierta manera, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado se habla de la fe, en varios momentos se habla de la fe, de qué es la fe y tal. Entonces, yo le digo a un personaje extraordinario, que es el cardenal Tolentino, gran poeta, prefecto para el Ministerio de la Cultura. Un prefecto es como un ministro, ¿no? Mis amigos dicen que el cardenal Tolentino es el mejor poeta de la lengua portuguesa. Bueno, gran poeta y personaje extraordinario. Y le digo, la fe es como una intuición poética. Es decir, la percepción o la intuición de un sentido allá donde nadie ve un sentido. Y luego la transmisión a través de un lenguaje sofisticado. Eso es la percepción poética, que, como digo, se transmite a través del lenguaje poético, ¿no? Un lenguaje muy sofisticado. Y el cardenal me dice, sí, efectivamente, es como una intuición poética. Pero luego hablo con el Papa Francisco y le digo, el cardenal y yo hemos llegado a la conclusión de que la fe es como una intuición poética. Y él me dice, no, es un don. Y yo no creo que ambas cosas sean contradictorias, creo que son complementarias, si es que no son la misma. En cualquier caso, no son voluntarias. Es decir, yo puedo envidiar, y de hecho envidio y he envidiado a gente que tiene fe de verdad, como mi madre,
o como los misioneros de este libro, ¿verdad? Gente que tiene un superpoder, que tiene una energía, que son capaces de hacer cosas que los demás no somos capaces de hacer. Envidio también las seguridades que proporciona la fe, ¿no? La tranquilidad que proporciona la fe. Yo puedo envidiarlo, pero yo no puedo decidir tener fe o no tener fe. La fe no es voluntaria. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Me interesa tener fe o me interesa tener una intuición poética, voy a tenerla. No. ¿Se tiene o no se tiene? Es algo que ocurre. ¿Perdón? Es algo que ocurre. Exactamente, es algo que ocurre, ¿no? Es un don también, ¿no? La intuición poética también es un don. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Ocurre o no ocurre? Pero tú no puedes decidirlo, ¿no? Yo lo tuve, porque me lo dieron mis padres, era un don, pero lo perdí. Lo perdí cuando era un adolescente y no sé cómo se recupera, francamente. Así que en ese aspecto sigo exactamente donde estaba. ¿Por qué el humor es importante para usted dentro y fuera de los libros? Bueno, exactamente donde estaba no estoy seguro. A ver. No estoy seguro. Es decir, en este libro hay un loco de Dios, pero también hay un loco sin Dios, que es un personaje tan importante como el loco de Dios. El loco de Dios, como he dicho, es Francisco, y hay otros locos de Dios que son los misioneros, y el loco sin Dios soy yo, o una versión de mí mismo. Y también una representación de lo que somos muchos en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El loco sin Dios alude al loco de Nietzsche, que es un fragmento de Nietzsche publicado en la Gaia Ciencia, un breve fragmento, que cuenta la historia de un loco que sale a la calle en pleno día con un farol encendido y va por las plazas, por las aceras, por los mercados, por las avenidas, gritando: Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Eso es muy famoso, pero la gente que no ha leído el texto o que lo ha olvidado cree que el loco está contento, está eufórico, por fin hemos matado a Dios. Pero no es así. El loco está triste, está desolado más bien. Porque claro, si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, por la misma época, todo está permitido. Si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización ya no existe, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Sin aquello que daba sentido, que ha dado sentido durante casi 2000 años a nuestra civilización, a nuestras vidas. El narrador de este libro, el loco sin Dios de este libro, que ya digo, no es exactamente yo, sino una especie de versión o declinación de mí mismo, a medida que avanza el libro, siente una especie de progresiva nostalgia del sentido, ¿no? Es decir, una progresiva nostalgia de Dios. Hasta el punto de que al final hay una frase que se repite, que dice: ¿y si lo imposible fuera cierto? ¿No? Y esa nostalgia de Dios, esa nostalgia del sentido, si lo piensas bien, es algo que recorre profundamente el arte del siglo XX. La literatura, el cine, en algunos casos de manera aparatosamente visible. Kafka, Bergman, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé ir más allá ahora mismo, ¿no? Pero sí existe esa nostalgia de Dios. Sin llegar a convertirse, como temía su mujer, Exacto, en un soldado de Francisco. No. Nunca tanto. Claro. No, insisto, es decir, el salto de la fe, como lo llamaba Kierkegaard, creo, es un salto monstruoso, o sea, un salto increíble. ¡Bum! Creer en la vida eterna, creer en la resurrección de la carne. ¿Cómo se hace eso? Sí, una locura. Es una locura, efectivamente. Y Javier, le preguntaba por el humor. ¿Por qué es importante ejercerlo dentro y fuera de los libros para usted? Porque no hay nada más serio que el humor. Esto es lo primero que nos dijo Cervantes, una de las cosas más importantes. Solo que como somos tontos se nos olvida casi cada día. Pero no existe la novela sin ironía, como mínimo, o sin humor. El Quijote es un libro humorístico. Y no existe la novela sin eso. La novela, la ironía es un instrumento de conocimiento. Y el humor es una bendición. Y sin eso la novela es muy, muy difícil. La Rochefoucauld, el moralista francés, decía: la seriedad es una máscara que se pone el cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu.
Eso lo repitió Sterne en el Tristan Shandy, que era un libro que imita al Quijote, ¿no? Un libro genial. La seriedad es la máscara que se pone el cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu. Quien va de serio es que quiere ocultar algo, que está podrido. Para mí eso es absolutamente fundamental. Y por eso yo me llevo una gran sorpresa cuando llego al Vaticano. Bueno, una de las muchas sorpresas. Para mí, insisto, todo ha sido sorprendente, todo de pe a pa en este libro. Una de las grandes sorpresas que me llevo, yo voy al Vaticano con algunas frases, que luego se convierten en leitmotivs en el libro, ¿verdad? Una de ellas es de Cioran, que decía: toda religión es una cruzada contra el sentido del humor. Y me encuentro con un papa que hace una reivindicación radical del sentido del humor, que es totalmente disruptivo, sorprendente, porque asociamos, por desgracia, la religión a la seriedad, a la solemnidad, a las caras de funeral y todas estas cosas, ¿no? Y este hombre hace una reivindicación radical, quiere decir radical. Hay un momento del libro en el que el amigo íntimo del Papa en Roma, que se llama Lucio Brunelli, que es un vaticanista, un viejo vaticanista, me cuenta que un día el Papa le dijo: lo más próximo a la gracia divina es el sentido del humor. Y este vaticanista, claro, hablaban en italiano con el Papa, pero obviamente, yo le digo, bueno, pero el Papa estaba pensando obviamente que en español, que es su lengua materna, su primera lengua, la gracia, lo gracioso. Claro, una persona graciosa es una persona que tiene sentido del humor. Y lo gracioso es lo que te hace reír. Lo más próximo a la gracia divina es el sentido del humor. Cuando te ríes estás cerca de la gracia divina, o muy cerquita de la gracia divina. Eso es una gran iluminación. Y el Papa era un hombre que, aunque esto es muy sorprendente para los argentinos conocieron a otro personaje. Bergoglio fue muchos hombres, como todos. No fue un hombre, fue multitud, como todos nosotros. Como decía Whitman, ¿no? Contengo multitudes. Pues todos contenemos multitudes. Todos somos muchos. Ahora estaba en Buenos Aires. El Papa que conocieron en Buenos Aires, el arzobispo de Buenos Aires, era un hombre terriblemente serio. Era un hombre que parecía estar en el purgatorio. Por eso todos se sorprendieron cuando lo vieron sonreír en el balcón de la Basílica de San Pedro. A un sacerdote le preguntaron: ¿cómo es posible que este hombre, que siempre estaba tan serio y tan triste y tan enfadado, esté sonriendo ahora siempre? Y el sacerdote contestó: es el Espíritu Santo. Pero sí, era un hombre con sentido del humor, con mucho. Hace poco leí que se le acerca un chaval, no sé dónde, un tipo, y dice: Santidad, soy un seminarista de Valladolid. Y el Papa le contestó: ¿y qué culpa tengo yo? Juan XXIII, que era el modelo de Bergoglio, una vez le preguntaron: ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y Juan XXIII contestó: más o menos la mitad. Bueno, pues eso, por ahí van las cosas. Quería preguntarle, Javier, para ir cerrando, ¿a qué le teme usted? ¿Le teme a la muerte? ¿Le teme a la inteligencia artificial? Pensemos en cosas pedestres y cosas que no lo son. Me temo a mí mismo. Como dice Quevedo, a mis cuidados. Y le temo al temor. A eso le temo. Walter Benjamin decía: la felicidad consiste en vivir sin temor. Si viviésemos sin miedo, seríamos felices. El miedo es el enemigo del hombre, pero no es tan fácil combatirlo. ¿No teme a la muerte, por ejemplo? Supongo que sí, pero no conscientemente. Pienso en esa escena en el ascensor, en Mongolia, cuando se queda atrapado. Sí. No sé, no lo sé. Yo padezco de angustia. Esto lo cuento. Este libro es una locura. Yo en la vida cotidiana intento ser razonable, incluso cuando escribo mis artículos. Pero en los libros me vuelvo loco. Ya dejo de ser un loco reprimido y me convierto en un loco desatado. Entonces, ahí cuento cómo cuando perdí la fe nació la angustia. Y yo vivo en la angustia permanente. Y la escritura es la forma de combatir la angustia, porque la escritura fue la forma de sustituir la fe. Y supongo que la angustia es miedo, y el miedo es miedo a la muerte. Pero yo conscientemente no siento miedo a la muerte, porque la muerte se acaba y está, al menos para los no creyentes, ¿no? Y el salto de la fe, de la vida eterna y todo esto, tengo miedo a la muerte, tengo miedo al dolor, tengo miedo a la muerte de otras personas cercanas a mí, eso sí, porque eso, claro,
Pero es una forma de egoísmo, supongo, ¿no? No quiero padecer con la muerte de esas personas, que espero que no se produzca nunca en vida mía. Supongo que sí, porque la angustia es miedo. Y yo padezco de angustia. Y el miedo es miedo a la muerte, al final. Y mi manera de combatirlo es escribir. A lo mejor si dejase de escribir empezaría a tener miedo en serio. Eso quiere decir que queda escritura para rato, probablemente. Eso espero, no sé hacer otra cosa. Por lo menos escribiré. Publicar no sé si publicaré, pero escribir seguro. Creo que sí, no sabría qué hacer si no. Podría leer, pero para mí escribir es una forma de leer mejor, de manera más compleja, más honda, más intensa. Sí, espero que quede escritura para rato. Yo siento que tengo que escribir todavía mis mejores libros, espero. Muchas gracias por este espacio de conversación. Al contrario, muchas gracias a ti. Hoy en la UC, el espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.